Hola, que el Señor les bendiga. Pues estamos listos para continuar con nuestra clase de los cuatro ejes fundamentales, la visión, la misión de la Iglesia del Centro Familiar Cristiano. Espero que tenga listo su cuaderno, su Biblia, pluma, marcadores para marcatextos, todo lo que necesite para que podamos aprovechar al máximo esta clase número 9. Le felicito. Hemos estado avanzando y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver las características del ministerio profético de Elías y Juan el Bautista. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que no es el ministerio profético. Lo vimos a través del ejemplo en la vida de Balaam para poder aprender acerca de lo que no es el ministerio profético. Y el día de hoy, para terminar con esta patita de los cuatro ejes fundamentales, vamos a ver las características del ministerio profético profético en Elías y Juan el Bautista. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el libro de la carta a Santiago, la carta de Santiago, y vamos a leer ahí el capítulo 5, algunos versículos. Santiago, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 en adelante, para que podamos ir viendo algunas características del ministerio profético. ¿Ok? ¿Está listo? Recuerden que si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, puede hacérnoslo saber, puede hacérnoslo llegar para tratar de darle respuesta a las dudas que se tengan. Así que háganos llegar sus dudas o sus comentarios. Versículo 17 de Santiago 5. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Nos vamos a enfocar básicamente en los versículos 17 y 18. Leímos nosotros dos para que no se quedaran solitos, pero vamos a enfocarnos en los versículos 17 y 18. Y la primera característica que encontramos sobre el ministerio profético de Juan el Bautista, perdón, de Elías en este caso, nos dice el versículo 17 que Elías era un hombre común y corriente, ¿sí? Elías no era un ser de otro mundo. Elías no era alguien que fuera sobrenatural. Era un hombre, dice aquí, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que lo que a ti te duele también le dolía a él, que lo que a ti te fastidia también le fastidiaba a él. Entonces, un profeta, una persona que tiene un ministerio profético, es alguien común y corriente, no es alguien sobrenatural. No es el super ungido, no es el super especial como muchos se sienten o se creen al momento de entender el ministerio profético que tienen. Hay personas que dicen, no, yo soy profeta y a mí no te me acerques y conmigo no puedes hablar, y cargan un montón de guardaespaldas, guaruras, y se sienten como que si fueran, la tierra no los mereciera, pues. Entonces, Elías era un hombre sujeto, dice, a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente. Pues el ministerio profético siempre se va a mostrar en personas que son comunes y corrientes, ¿sí? Otra de las cosas que nos marca aquí, vamos a leer en Hechos para ver algún ejemplo sobre esto. Cuando el apóstol están los apóstoles predicando, Hechos capítulo 14, y comienzan a Pablo a predicar y comienzan a suceder cosas importantes, impresionantes.
Hechos 14, versículos del 8 en adelante. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, fíjense qué importante, el hombre que era cojo de nacimiento tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios, en este caso a Pablo y a Bernabé. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Tenemos entonces por un lado dos ejemplos, dos extremos, ¿sí? Uno son las personas que en medio de un ministerio profético, trabajando, teniendo un ministerio profético, ellos a sí mismos se quieren hacer sentir más, se quieren mostrar sobresalientes. Pero el ministerio profético, y vemos la vida de Elías, dice, era un hombre común y corriente, nada especial. Y por otro lado, vemos en el ejemplo que leímos sobre Pablo y Bernabé, vemos que la gente, aquí no eran Pablo y Bernabé los que se estaban alzando el cuello, sino que la gente al ver los milagros, al ver las señales, trataron de exaltar, de ofrecer sacrificios, entendían la gracia de Dios sobre ellos, pero no la entendían como la gracia de Dios, sino que querían hacer de Pablo y de Bernabé un dioses, y querían ofrecerles sacrificios a ellos. Entonces Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y dijeron, espérense, nosotros también somos como ustedes, no somos nada especial. Pues el ministerio profético siempre es portado por hombres comunes y corrientes. Aquel profeta que se siente más que los demás, vamos a tener cuidado de eso, porque el ministerio profético siempre se muestra humilde en personas comunes y corrientes. ¿Ok? Esa es una de las características. Otra de las características está también ahí en el versículo 17. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. ¿Sí? Dice, oración ferviente. Muchas veces tenemos la idea de que una oración ferviente es aquella que es, diría yo, enjundiosa, fuerte, y nos ponemos a orar y levantamos las manos y gritamos y como que hacemos espectáculo y show de nuestra oración. Si así te sientes cómodo orando y si así sientes que Dios te está llamando a orar, pues adelante, esa es tu forma especial de orar. Pero una oración ferviente no tiene que ver con la fuerza y con los movimientos, no. Una oración ferviente tiene que ver con los resultados que produce. Una oración ferviente es entonces una oración eficaz también, ¿sí? Es decir, una oración que produce resultados. Dice el 17, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Entonces,
Tú haces una oración ferviente no porque sea fuerte, no porque sea con muchos ademanes, no porque sea a las 2, 3 de la mañana, no porque sea a las 5 de la mañana, no porque sea en la plaza del Zócalo, en medio del mercado. Esa no es una oración ferviente. Una oración ferviente es la que produce resultados, la que hace que la mano de Dios se mueva. Acompáñame, por favor, a ver en Primero de Reyes. Vamos a ver ahí algún ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 17. Dice el versículo 1 de Primero de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No tiene ningún signo de exclamación, no tiene ninguna muestra que diga y gritó Elías delante de Acab. Nada. Él está platicando, haciendo una plática con el rey Acab y muy tranquilamente le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Había en Elías una seguridad, una confianza en que sus palabras, su oración estaba siendo respaldada, ¿sí? Y comienza y sigue diciendo: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Entonces comienza a ver una palabra profética: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, ¿sí? Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue pues y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, ¿sí? O sea, no hizo grandes manifestaciones en su oración, simplemente lo que él oró, lo que él habló, se cumplió, ¿sí? Entonces, una oración eficaz, el ministerio profético, el ministerio apostólico, hace oración ferviente y eficaz, es decir, que produce resultados. Produce señales y prodigios, milagros, pero esos milagros que se producen a través de su vida son para alcanzar cierto propósito mayor. Vamos a leer en el versículo 18. Ya que ha pasado algún tiempo, ya que ha habido algún tiempo en esta oración primera que hizo, dice: pasados muchos días, 3 años y medio, dice: vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Elías: ve y muéstrate, habla dile a Acab que ya va a llover, entonces ya va a suceder aquello por lo cual, de lo que tú oraste, de lo que tú hablaste. Seguimos leyendo en el versículo 41, ahí mismo del capítulo 18, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Se agachó, se hizo bolita, pues estaba arrodillado delante de la presencia de Dios. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar.
Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, ¿sí? Entonces, una oración ferviente, una oración eficaz produce resultados, produce señales y milagros que no son solamente para beneficio propio, sino que son para alcanzar un bien mayor, para traer bendición, en este caso, a una nación completa que había estado en sequía, que había estado pasando por un proceso del trato de Dios en su vida, ¿sí? Y entonces comienza a haber milagros, señales para mostrar un propósito, el propósito de Dios en la vida de esta nación, ¿sí? Otra de las características del ministerio profético la encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, perdón, capítulo 4, versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿sí? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Jesús mismo nos está dando un ejemplo y nos está diciendo, ningún profeta es conocido, reconocido, aceptado en su tierra, ¿sí? Esta es otra de las características del ministerio profético. A veces los mismos de la iglesia no conocen, no reconocen el ministerio del profeta, porque no hay un entendimiento claro para sus vidas, ¿sí? Elías, en versículos antes del pasaje que leímos, en el capítulo 17, dice que fue llevado cuando se secó el arroyo donde los cuervos le llevaban comida, entonces él comenzó a buscar en otro lugar y se encontró con una viuda en Sarepta. No fue llevado a hacer milagros con las viudas en Israel, fue llevado a hacer un milagro de provisión divina, no para él solamente, que sí lo escuchamos de repente que dice que se acerca con la viuda y le dice, primero hazme una torta a mí. Ay, qué abusivo este hombre, ¿no? Qué encajoso. Pero bueno, había un propósito, un bien mayor para la familia, para la viuda, que traería salvación a sus vidas, ¿sí? Donde había provisión de harina, de aceite y todo lo que ellos necesitaban. Entonces, el ministerio profético, el ministerio apostólico, dice, hace una oración ferviente y eficaz que produce resultados, hace señales y milagros para alcanzar un bien mayor y no es aceptado en su tierra. Otra de las cosas o de las características que hay en el ministerio profético es que el ministerio profético conoce la clave, el secreto para ser efectivo, para hacer un ministerio efectivo, es decir, estar en comunión íntima con Dios, ¿sí? Cuando se presenta Elías con Acab, le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. El secreto para la vida de Elías era habitar continuamente en la presencia de Dios. No es que tenía mucho tiempo de oración, no es que tenía mucho tiempo de comunión con Dios, que tomaba suficientes horas al día para leer las escrituras
o para estar en oración, sino que él habitaba continuamente en la presencia de Dios, ¿sí? Esa es una ventaja que tú y yo tenemos en la actualidad, que podemos habitar constantemente en la presencia de Dios, que tus pensamientos estén ligados en todo momento a los pensamientos de Dios, que en medio de tus preocupaciones diarias, que en medio de tus actividades diarias, tu espíritu pueda estar conectado con el de Dios y puedas escuchar la voz de Dios hablándote en todo momento, en todo tiempo. Esa era la clave, el secreto para el ministerio profético y apostólico. Es decir, estar en comunión íntima, continua con Dios. La semana pasada leímos un versículo en Jeremías. Acompáñame, Jeremías 23. Jeremías 23, capítulo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sí? ¿Quién puede estar en el secreto? Dice, en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras. El secreto de Jehová. Estar ahí en comunión íntima con él. Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. El 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver de su mal camino, y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿sí? La semana pasada hablábamos de que es necesario tener el mensaje correcto con la actitud correcta. Estos profetas, dice, yo no los mandé, o sea, tenían la actitud, estaban dispuestos a ir, pero no estaban dispuestos a pasar tiempo escuchando la voz de Dios, oyendo lo que Dios quiere decir. A veces el profeta, el que quiere ser profeta, se emociona. Me acuerdo mucho, y a lo mejor algunos se acordarán o identifican. Hace muchos años estábamos en la alabanza, estábamos así, y podías ver a un hermano ya avanzado de edad, sentado y durmiendo, el escandalero aquí de la música de la alabanza. Y el hermano estaba durmiendo, ya empezaban las canciones así lentitas, las de adoración decimos, y el hermano empezaba a cabecear y se empezaba a ir de ladito, a dormir. Y de repente se enderezaba y decía, he aquí, así dice el Señor. ¿Sí? Entonces, yo sé que los ancianos tendrán sueños, que los jóvenes tendrán visiones, pero Dios no habla de esa forma, ¿sí? Entonces, hay que estar atento a lo que Dios quiere oír, a lo que Dios quiere decir. Hay que pasar tiempo en intimidad con Dios. Y no estoy diciendo que dejes todo lo que tienes que hacer. El profeta no tiene que dejar todo, pero sí tiene que ser sensible a estar todo el tiempo en la presencia de Dios, escuchando su palabra, ¿sí? Lo que Él quiere decir, conocer su corazón, ¿sí? Conocer su corazón, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene. Discernir su corazón para poder comunicarlo al pueblo, para poder decirle al pueblo cuál es el anhelo, el deseo del corazón de Dios, cuál es su voluntad para el pueblo, ¿sí? Pero la clave de eso es tener una comunión íntima, profunda, intensa con Dios, ¿sí? Por ahí está el pasaje de asistencia para que no se le pase, no se le vaya ahí a pasar, anote su pasaje de asistencia y si no lo alcanzó a ver, pues vuelva a ver la clase. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver que Elías operaba entonces, ejercía con plenitud el poder y la autoridad de Dios. Vamos a ver Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 1.
Vamos a leer aquí algunos versículos, ¿sí? El versículo 1 dice, y después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Fíjate, es un hombre que se levanta como rey y que cuando él tiene un accidente, cuando él cae enfermo, lastimado por caerse de la ventana, en lugar de buscar a Dios, entonces manda a consultar a los dioses de otros pueblos. En este caso nos dice específicamente a Baal-Zebú. Entonces el ángel de Jehová, el versículo 3, habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, ¿sí? Entonces, comienza entonces, hay una palabra que viene de parte de Dios a la vida de Elías, y es un mensaje fuerte, y es un mensaje retador, porque el rey está buscando un consejo donde no debe buscarlo, donde no puede encontrar ayuda. Y entonces viene un mensaje fuerte diciéndole, vas a morir. Y el versículo 5 dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? O sea, no se tardaron mucho, pues porque no fueron hasta el lugar donde el rey los había mandado. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, más o menos como Juan el Bautista, ya saben, la finta de los profetas es más o menos la misma. ¿Sí? Entonces él le dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey me ha dicho que desciendas. O sea, iba un hombre que se encargaba de dirigir, de guiar a 50 personas y llevaba a sus 50 detrás de él. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Sí? Empieza a pedir y a mostrar autoridad. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Imagínate el poder y la autoridad que estaba ejerciendo Elías, que aún los medios naturales le estaban obedeciendo, ¿sí? Los elementos naturales. Ya vimos cómo detuvo el agua, detuvo la lluvia por una oración eficaz, y aquí le está diciendo, si en verdad tú estás diciendo que soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus hombres. Y el fuego descendió. Vamos a ver el versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 102 personas murieron en ese momento. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, aprendió la lección, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido
descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a las palabras de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, Elías estaba ejerciendo el poder y la autoridad de Dios de una manera tan impresionante que los elementos naturales le estaban obedeciendo, ¿sí? Dijo, no va a llover y no llovió. Dijo que descienda fuego del cielo y descendió fuego del cielo, ¿sí? Esa era una de las características del ministerio profético en el caso de Elías. Otra de las características del ministerio profético, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que confronta a las autoridades de su nación, marcándoles lo bueno o su buen o su mal desempeño. Le está diciendo, bueno, ¿cómo te atreves a buscar a otro Dios? ¿Cómo te atreves a consultar, a buscar consejo, si tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí? Enfrenta, confronta a las autoridades y les dice cómo deben caminar de acuerdo a los parámetros divinos. Dice, bueno, hay Dios en Israel, ¿cómo no buscas el consejo en la palabra de Dios, en la presencia de Dios? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo para ver las características del ministerio profético. Vamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 18. Estábamos leyendo cómo Dios le dice, no va a llover, y él lo ora y él lo declara y no llueve, y después dice, ahora sí ya va a llover. Y en el versículo, capítulo 19, vemos cómo después de haber pasado todo esto y que desciende fuego del cielo también para consumir a los profetas de Baal, como Elías mata a los profetas de Baal, y cuando llega, vamos a leer ahí del versículo 1 del capítulo 19, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, es decir, cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de alguno de ellos, es decir, si no te he cortado la cabeza, pues, ¿no? Entonces vemos aquí una de las características del ministerio profético, ¿sí? También tiene miedo, también tiene debilidades, está sujeto a debilidades. Vimos la primera característica, es un hombre común y corriente, tiene sentimientos, tiene miedos, evade su responsabilidad porque es que salió huyendo, fue y se escondió en una cueva, se deprimió, estaba deprimido, escondido en la cueva, tan deprimido estaba que cuando viene el fuego, que cuando viene el temblor, viene el viento recio, él no entendía que ahí no estaba la presencia de Dios, hasta que vino un silbido apacible, ¿sí? Entonces hay ahí en la vida de Elías una muestra de sus debilidades. Nos está mostrando que era un hombre que tenía también sentimientos y que a veces se dejaba dominar por esos sentimientos. No era un superhombre, también tenía debilidades. Tú puedes leer todo el capítulo 19, ¿sí? Y nos dice cómo se comportó Elías. El 19:13
Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Y dice el 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se empieza a exagerar, dice, no, es que dice un vivo celo, es una manera muy poética para decir, estoy enojado, estoy ardiendo, porque el pueblo ha dejado de buscarte y ve, porque ellos te dejaron de buscar, mataron a todos los profetas y nada más yo soy la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Está dejando ver Elías sus emociones, sus sentimientos. Es un hombre sujeto a debilidades también, dijimos. ¿Sí? Otra de las características del ministerio profético es que muestra una paternidad espiritual apostólica. Vamos a ver Malaquías. Malaquías capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? El ministerio profético hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, ejerce una paternidad espiritual. ¿Te acuerdas cuando Elías es arrebatado de la tierra, le es arrebatado Eliseo? Y lo primero que dice Eliseo es, Padre mío, y tus carros de a caballo. ¿Sí? Está reconociendo que la vida de Elías ejerció una paternidad para con Eliseo, que le estuvo enseñando, que se dedicó a establecer también escuelas de profetas. El ministerio de Elías es un ministerio que comenzó a entender el principio de la paternidad. El principio de la paternidad no es que tú tengas hijos, como se tenía el pensamiento hace mucho tiempo, de que un hombre valía por los hijos que tenía. Si tenía muchos hijos, tenía muchas personas que pudieran trabajar para él y entonces podía ser un hombre que tuviera posibilidades de salir adelante por el trabajo de sus hijos. Pero un padre no es aquel que se aprovecha del trabajo de sus hijos, sino que es aquel que trabaja para darles a sus hijos, para proveer para sus hijos, ¿sí? Entonces, Elías estableció escuelas de profetas. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 3. Cuando Eliseo ya es el sucesor de Elías. El versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha llamado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. O sea, Eliseo sabía que si quería recibir de parte de Dios una herencia a través de la vida de Eliseo, tenía que verlo partir. Y saliendo Eliseo, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel,
Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. O sea, en Betel había una escuela de los hijos de los profetas, donde Elías, estaba preparando, estaba capacitando, estaba transmitiendo las enseñanzas que él había recibido, lo que él había aprendido, lo estaba enseñando a otras personas, en este caso a los hijos de los profetas que estaban en Betel. El versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. En Jericó había otra escuela de profetas. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Estaban entendiendo los momentos, los tiempos que Dios estaba trayendo para la vida de Eliseo y para la vida de Elías también. El versículo 15. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Una vez que el ministerio profético está siendo desarrollado, enseñado a través de Elías, los hijos de los profetas aprendieron y entendieron que había llegado el momento de que la estafeta fuera pasada de Elías a Eliseo, y entendieron el momento en que el manto fue derramado sobre la vida de Eliseo. ¿Sí? Dice que cuando vieron que ya regresaba de Jericó, se dieron cuenta que había algo diferente, ahí en la vida de Eliseo. Entonces Elías desarrolló un verdadero sentido de paternidad espiritual, enseñando a otros, y estableció también escuelas de profetas. Por último, vamos a ver en la vida de Juan el Bautista. Ya hablamos que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, aquel que tendría que preparar el camino para la llegada del Mesías, del Salvador, aquel que había de enderezar las veredas, las sendas. Y el mensaje central, el mensaje principal de Juan el Bautista lo podemos ver en Mateo capítulo 3. Con esta cita terminamos. Mateo capítulo 3. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje principal de Juan el Bautista, del ministerio profético en el nuevo pacto. Este es el mensaje principal, el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que estaba predicando Juan el Bautista. De eso es lo que él hablaba al invitarlos a bautizarse, a arrepentirse de sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Y con el reino de los cielos se acercaba salvación a sus vidas. El Salvador estaba por llegar. Ya había llegado, se estaba por manifestarse al pueblo de Israel. Entonces, ese es el ministerio, en la manifestación, las características del ministerio profético a través de la vida de Juan el Bautista. Prepara el camino, es el Elías que había de venir, pero también su mensaje principal es sobre el reino de los cielos, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Sí? Estas son algunas de las características del ministerio profético. Espero que haya quedado claro, que si tiene alguna duda, que si tiene algún comentario, nos lo haga llegar, por favor. Como tarea tenemos que marque sus pasajes de asistencia y por favor, póngase al corriente en las tareas que tiene atrasadas.
y un pequeño resumen de esta clase, por favor, vamos a elaborar un pequeño resumen de esta clase y mándenme los versículos que ha hecho en su lectura diaria. Ahí está el número de teléfono, de WhatsApp, donde puede mandar correos, si se le hace más fácil, donde puede mandar mensajes, si se le hace más fácil por el correo electrónico, también puede hacerlo. Envíeme su tarea. Estamos a punto de lograrlo. ya vamos muy cerca del final. Esta es la última lección sobre el ministerio profético. La siguiente semana seguimos hablando sobre la siguiente patita del ministerio, que en este caso es la justicia y la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.